¿Cómo están? Vamos a resolver el ejercicio número 4, que dice: en una economía pequeña se registraron los siguientes valores de Producto Bruto a precios corrientes. Encuentre el producto a precios constantes en base a la información de la tabla. Bueno, para calcular el Producto Bruto a precios constantes, lo que vamos a hacer es tener en cuenta lo siguiente. Tenemos información del Producto Bruto a precios corrientes, esto quiere decir en términos nominales, o sea, a precios actuales, a los precios de ese año en particular, y tenemos el índice de precios. Para pasar de una variable medida en términos nominales a una variable medida en términos reales, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a tomar la variable en términos nominales, en este caso estamos teniendo en cuenta lo que es el Producto Bruto nominal, y lo vamos a dividir por el índice de precios. En este caso, el índice de precios lo tenemos en esta columna y lo vamos a multiplicar por 100, que es la base del índice. El índice, fíjense, en el año base toma valor 100. Hay algunos índices que se miden tanto por uno, pero no es de uso frecuente. Entonces, si aplicamos esta fórmula, vamos a obtener el Producto Bruto en términos reales, es decir, a precios constantes. ¿De dónde salió este 594? Hacemos 594 dividido 100, que sería el valor del índice, dividido 100, que es la base. Fíjense que lo particular que tiene es que el Producto Bruto nominal y el real en el año base van a ser iguales. Ahora, para el año 2018, el producto a precios constantes o real es el que surge de hacer el siguiente cálculo: 898 dividido 148, esa expresión la vamos a multiplicar por 100. Muy bien, entonces tenemos el producto a precios constantes. Entonces nosotros podemos aquí observar la evolución a lo largo de los años del Producto Bruto a precios corrientes, o sea, en términos nominales. Y vemos que hubo un aumento sostenido, salvo entre el periodo 2018 y 2019. Sin embargo, no estamos teniendo en cuenta lo que es el efecto de la inflación. Para eliminar el efecto de la inflación, entonces tenemos que deflactar una variable. Tomamos una variable nominal, la dividimos por un índice de precios y vamos a obtener la variable en términos constantes. Entonces, la variable en términos reales es la siguiente. Noten que, por ejemplo, si nosotros nos hubiéramos quedado simplemente con el análisis en términos nominales, fíjense que en el año 2020 esta variable era 1139,2 y en el año 2017 era 594. Si las comparamos, decimos, bueno, en el año 2020 el Producto Bruto nominal es mayor, pero si tenemos en cuenta la inflación, si hayamos deflactado esa variable, entonces la tomábamos en términos reales, noten que 569,6 es menor que 594. Muy bien, pasemos al ejercicio 3, que es el último que nos falta. Vamos a ver la consigna. En una economía se producen solo 4 bienes A, B, C y D. No hay inventarios ni al comienzo ni al final de cada periodo, ni tampoco existen bienes intermedios. En el cuadro siguiente se presentan los datos de producción y unidades físicas para 2 años consecutivos. Entonces, tenemos un cuadro que nos presenta los bienes que produce la economía en 2 años distintos, 2015 y 2016. Y noten que esos son los bienes finales producidos en esa economía. Entonces vamos a poder calcular después el producto teniendo en cuenta un determinado periodo. Noten que es importante esta información que nos dicen que no hay inventarios ni al comienzo ni al final de cada periodo, entonces no hay acumulación, no hay mercadería guardada o almacenada, y tampoco hay bienes intermedios. Entonces el producto bruto que podemos determinar nosotros va a ser a partir de esta información que tenemos en la tabla. No hay otra,
como no hay bienes intermedios, entonces acuérdense lo que nosotros hacíamos en las unidades anteriores, que decíamos, por ejemplo, el Producto Bruto Interno a precios de mercado es el valor total de la producción menos los bienes intermedios. No, acá ya tenemos los bienes finales. Entonces, de allí podemos calcular el producto. Muy bien, yo lo que hice fue reproducir nuevamente esta tabla. Y lo que hice fue ponerle el rótulo a estas columnas que teníamos adicionales, valor de la producción. Y lo que vamos a hacer es multiplicar los precios de un determinado año por las cantidades de ese año y por las cantidades del otro año. Y vamos a tener en cuenta también el producto de los precios del año 2016 por las cantidades del año 2015 y por las cantidades del año 2016. Si hacemos eso, fíjense que tenemos en esta columna los precios del año 2015 por la cantidad del año 2015. Acá tenemos entonces sería 27 por 4.000, 108.000, 11 por 6.000 sería 66.000, 50 por 8.000 sería 400.000 y completamos para cada uno de los bienes. En esta columna vamos a tener en cuenta los precios del año 2015 por las cantidades del año 2016. Precios del año 2015 por las cantidades del año 2016. En relación a esta columna que tenemos los precios del año 2016 por las cantidades del año 2015. Por ejemplo, este primer valorcito surge de hacer 32 por 4.000. Bueno, calculamos para cada uno de los bienes. Lo mismo hacemos con los precios del año 2016 por las cantidades del año 2016. Lo que vamos a hacer es agregar una fila al final de la tabla, donde vamos a calcular las sumas de cada una de las columnas. Entonces, cuando sumamos 108.000 más 66.000 más 400.000 más 37.500, obtenemos que el resultado es 611.500. Y acá tenemos los resultados para la suma de cada una de las columnas. Bueno, tenemos en cuenta que nos pide la consigna. Dice, responda si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justifica. Dice, el nivel general de precio del año 2016 con el método de Pasch es 158,16, año base 2015 igual a 100. B, en el año 2016 el producto nominal aumentó aproximadamente un 72% con respecto al año anterior. Y C, considerando el índice de precios de Pasch, los precios aumentaron un 55%. Muy bien. Vamos a calcular el índice de precios teniendo en cuenta dos metodologías. En este caso vamos a considerar la metodología de las PER, donde vamos a tener la suma para todos los bienes. En este caso vamos a hacer la suma desde m igual a 1 hasta n de P sub i supra m por Q sub 0 supra m, dividido la suma desde m igual a 1 hasta n de P sub 0 supra m por Q sub 0 supra m. A ese cociente, noten, lo vamos a multiplicar por 5. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, M hace referencia a los bienes. El subíndice I hace referencia al periodo que se está considerando y el subíndice 0 al periodo base. Tenemos P que hace referencia a los precios y Q a las cantidades. Entonces acá lo que vamos a observar es que tenemos la suma para todos los bienes de los precios del año considerado por las cantidades del año base, dividido la suma, estamos considerando la suma para todos los bienes de los precios del año base por las cantidades del año base. Si utilizamos la metodología LASPER, el índice de precios se calcula de la siguiente manera. Vamos a tener la suma cuando m varía desde 1 hasta n de P sub i supra m por Q sub i supra m, dividido la suma de cuando m varía desde 1 hasta n de los precios de P sub 0 supra m por Q sub i supra m. M, recuerden, hace referencia a los bienes. Y estos subíndices hacen referencia al tiempo. ¿Qué periodo estamos considerando? Bueno,
P sub I estamos haciendo referencia al periodo actual y P sub 0 hace referencia al periodo base. Como son índices, bueno, en este caso los multiplicamos por 100. Bueno, ¿cómo calculamos el índice de las PER? Recuerden la expresión que habíamos visto anteriormente, la formulita. Decíamos m igual a 1 hasta n, la suma. Desde m igual a 1 hasta m. Acá lo que hicimos fue obviar los supraíndices. Estamos considerando que sí nos damos cuenta que estamos haciendo referencia a los bienes. Simplemente vamos a escribir entonces el índice de precios calculado por las PER teniendo en cuenta la suma de P sub I por Q sub 0 dividido a la suma de P sub 0 por Q sub 0. Esto lo multiplicamos por 100. Bueno, pero ¿cuál es el año considerado y cuál es el año base? En la consigna recuerden que nos hablaban de que el año base es 2015. Entonces reemplacemos en base a la información que tenemos. Nosotros estamos comparando dos periodos, 2015 y 2016. 2016 sería el periodo considerado y 2015 sería el año base o el periodo base. Muy bien, entonces la suma para todos los precios, la suma para todos los bienes, la suma para todos los bienes de los precios del año 2015 por las cantidades del año 2015 no es otra cosa que este numerito que tenemos en la fila de totales. Ahora, si queremos ver, por ejemplo, la suma para todos los bienes de los precios del año 2015 por las cantidades del año 2016, o sea, los precios del año base por las cantidades del año considerado, es este numerito. Entonces, vamos a leer los valores de la tabla para calcular los índices. Muy bien, entonces sería 948.000 dividido 611.500 por 100. Esto es 155,03. Este es el valor del índice. El índice, un índice es un número puro, o sea, no se mide en unidades, así que no, si bien después nosotros cuando calculamos la variación interpretamos en porcentaje, hay veces que ustedes calculan esto y le ponen un porcentaje aquí. Eso está mal. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el índice es un número puro, no se mide en unidades. Como es un número índice, indica algo. Muy bien. Entonces, el índice de precio de Pasch, acá simplificamos un poco la fórmula, entonces hemos omitido el supraíndice M, sería la suma de los precios del año considerado por las cantidades del año considerado, dividido la suma de los precios del año base por las cantidades del año considerado. Ese cociente lo vamos a multiplicar por 100. Bueno, reemplacemos. ¿Cuál es el año considerado? El año considerado es el año 2016. ¿Cuál es el año base? El año 2015. Muy bien, en base a la información de la tabla, entonces podemos extraer cuál es la suma de los precios del año 2016 por las cantidades del año 2016. Eso es 1.049.400. Y en el caso de la suma de los precios del año 2015 por las cantidades del año 2016, es 663.500. El índice de precios de Pasch para el año 2016 es 158,16. Muy bien, veamos qué nos piden las afirmaciones que teníamos que justificar. El nivel general de precios del año 2016 con el método de Pasch es 158,16. En el año 2016 el producto nominal aumentó aproximadamente un 72% con respecto al año anterior, considerando el índice de precios de Pasch, los precios aumentaron un 55%. Muy bien. Entonces la primera afirmación nos consultaba, teníamos que decir si era verdadero o no, que el nivel general de precios del año 2016, utilizando la metodología de Pasch, es 158,16.
Y fíjense que cuando calculamos el índice de precios por la metodología de Pasch, obtuvimos ese valor. Entonces ponemos verdadero por el cálculo anterior. Ya hemos justificado numéricamente. B. En el año 2016 el producto nominal aumentó un 72% con respecto al año anterior. Bueno, yo les había dicho cuando estábamos leyendo la consigna que era importante tener en cuenta que no hay inventarios ni al comienzo ni al final del periodo y que no hay bienes intermedios. Entonces el producto, acuérdense que nosotros uno de los métodos para calcular el producto era teniendo en cuenta el método de los bienes finales. Entonces la suma de los bienes finales no es otra cosa que el producto. Entonces estamos hablando de que esto estamos haciendo referencia a bienes finales. Muy bien. Entonces el producto bruto nominal del año 2016, fíjense que le puse un asterisco, estamos haciendo referencia a una variable nominal, va a ser la suma para todos los bienes de los precios del año 2016 por las cantidades del año 2016. A esos bienes producidos los vamos a evaluar al precio de ese año. Estamos hablando de una variable nominal, o sea que se mide en precios corrientes, los precios actuales, los precios de ese periodo. Si leemos el valorcito de la tabla, que era el que leíamos en la fila de totales, la suma de los precios del año 2016 por las cantidades del año 2016 es 1.049.400. Si queremos calcular el producto bruto nominal del año 2015, vamos a tener en cuenta las cantidades del año 2015, vamos a evaluar los bienes en los precios de ese año, lo vamos a considerar para todos los bienes, por eso que vamos a hacer una suma. La suma para todos los bienes de los precios del año 2015 por las cantidades del año 2015 para determinar el valor del producto nominal en ese año, que es este que observamos aquí. Bueno, ¿cómo se calcula una tasa de crecimiento? Porque acá nos dice, en el año 2016 el producto nominal aumentó aproximadamente un 72% con respecto al año anterior. Bueno, vamos a determinar una tasa de crecimiento que, si se fijan, no es más que una tasa de variación. Bueno, vamos a tomar una variable, que en este caso es la variable de que estamos considerando, la variable nueva, el nuevo valor que tiene, menos el anterior sobre el valor anterior por 100. En este caso estamos hablando del producto, entonces, ¿cuál era el valor del producto en el año 2016? Menos el valor del producto en el año 2015, dividido el valor del producto en el año 2015 por 100. También la podríamos escribir de forma alternativa como producto bruto del año 2016, fíjense, es el nuevo valor dividido el valor inicial menos 1 y todo eso lo multiplicamos por 100. Si nosotros calculamos esa tasa, ya sea de esta manera o de esta, fíjense que nos va a dar lo mismo porque acá tenemos un cociente, entonces podemos distribuir ese cociente y vamos a llegar a esta expresión. Calculamos que la tasa de crecimiento del producto, o sea, deducimos que el producto entre el año 2016 y el producto bruto nominal aumentó un 71,61%, que si lo redondeamos podemos mencionar que es un 72%. Entonces podríamos indicar que esta afirmación es verdadera. Ahora bien, tengan en cuenta que habíamos hablado de variables nominales. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, tendríamos que calcular el producto bruto real del año 2016? Si estamos hablando de una variable real, entonces estamos considerando precios constantes. Los precios que vamos a considerar constantes, ¿cuáles van a ser? Los del año base. En este caso el año base era 2015. Entonces vamos a calcular el producto bruto real del año 2016, valuando los bienes que se produjeron en el año 2016 a los precios del año 2015, que es el precio, que el año 2015 es el año base. Ahora bien, si queremos calcular el producto bruto del año 2015, el producto bruto real, noten que estas variables no tienen el asterisco porque estamos haciendo referencia a que son reales. Lo que vamos a hacer es, vamos a considerar las cantidades del año 2015 para cada uno de los bienes y la vamos a multiplicar por los respectivos precios de ese año, que es el año base. Noten que el producto bruto real coincide con el producto bruto nominal en el año base.
C. Pero bueno, esto es información adicional porque a nosotros nos pedían la tasa de crecimiento del Producto Bruto Nominal. Acá estamos agregando como información qué sucedería si tendríamos que calcular el Producto Bruto real de 2 años distintos, en este caso el año base y de otro periodo. C. Considerando el índice de precios de Pasch, los precios aumentaron un 55%. Bueno, ¿cómo calculamos el incremento de los precios? Bueno, vamos a tomar el valor del índice y le vamos a restar 100, que es el valor que tiene el año base. Entonces, esa diferencia, ese valorcito, lo vamos a interpretar en porcentaje. En este caso, si hacemos esa diferencia, 158,16, que es el valor del índice, menos el valor del índice en el año base, podríamos determinar que los precios aumentaron un 58,16%. Pero en la consigna nos dicen que los precios aumentaron un 55%, lo cual sería falso. Noten que si tuviéramos que hacer la interpretación considerando el índice de precios de las PER, que era 155,03 en el año 2016, entonces hubiéramos hecho 155,03 dividido 100, menos 100, y nos daba 55,03. Si ahora la afirmación hubiera dicho, considerando el índice de precios de las PER, los precios aumentaron un 55%, ahí sí hubiéramos dicho que es correcta la afirmación, pero en este caso nos menciona que es el índice de precios de Pasch. Y considerando el índice de precios de Pasch, los precios aumentaron en realidad un 58,16%. Tengan en cuenta que como el índice de Pasch considera una canasta variable, podemos comparar un determinado periodo versus el periodo base, mientras que en un índice de las PER podemos comparar un determinado periodo versus el periodo base, o podemos calcular dos periodos distintos que no involucren el periodo base, como lo habíamos hecho en el cálculo, en el ejercicio 1, cuando veíamos el tema de la división del IPC y estábamos analizando vivienda, agua y otros. Pero si nosotros tuviéramos el índice de Pasch, por ejemplo, supongamos que el índice de precio de Pasch sea, no sé, 100 para el año año 0, 2, 1, 2. En el año base 100, supongamos que en el año 1 es 200 y que en el año 2 es 300. Entonces, si yo comparo el año base, que es el año 0, con el año 1, entonces diría los precios aumentaron un 100%. Pero yo no puedo comparar el año 1 versus, por ejemplo, el año 2, porque el índice de precios de Pasch, la particularidad que tiene es que usa una ponderación variable. Fíjense, acá tenemos Q sub I. La canasta se va modificando periodo a periodo, distinto del índice de precios de las PER, que considera una canasta fija. En cambio, si esto fuera el índice de las PER, el índice de precios de las PER, tendríamos 100, no sé, supongamos 150, 200. Sí puedo calcular, ver cuál es la variación de los precios de un periodo versus otro, ya sea comparando el periodo base con otro periodo distinto o dos periodos distintos que no son el año, y uno de ellos no es el periodo base, podría comparar. Que esto, por ejemplo, podríamos hacer para sacar la variación, tendríamos que haber hecho 200 entre el año 2 y entre el año 1 y el 2, 200 menos 150 sobre 150 por 100. Y allí podríamos haber determinado cuál es la tasa de variación, entonces decir los precios se incrementaron en determinado porcentaje. Pero en el índice de Pasch esto no se puede hacer, no se puede comparar dos periodos distintos y que uno no sea el año base. Muy bien, con esto terminamos entonces la resolución del trabajo práctico número 4.